Hola a todos. ¿Todo bien? Después de incursionar en una faceta mía nunca antes vista, que sí, fue mi etapa de opinólogo deportivo, volvemos a la programación habitual. Que evidentemente, son los icebergs, y sobre todo, con Loquendo. Y esta vez, vuelvo con la segunda parte del iceberg de la historia del Perú, que ya había sido solicitado por varios de ustedes. Ahora sí, sin mucho más relleno, empecemos con el video. El terremoto de Ancash de 1970. Una de las mayores tragedias en la historia del Perú, tendría lugar el 31 de mayo a las 3:23 de la tarde, que tendría una magnitud de 7.9 grados. Su epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, frente a la costa de Chimbote. Sin embargo, el mayor desastre, no se vería en Chimbote, sino más bien en la ciudad de Yungay. Debido a que el terremoto generó un aluvión en el Nevado Huascarán, que arrasó la ciudad, sepultando a casi 25.000 personas en segundos. En total, el desastre dejó más de 70.000 fallecidos, 150.000 heridos y 800.000 damnificados. También destruyó gran parte de Huaraz, Casma y Chimbote, dejando daños catastróficos en estas regiones. Y hay que decir también, que afortunadamente, ese mismo día, habría habido un circo en la zona, que estaba ubicado en una zona más elevada de la ciudad, fuera del área directamente afectada por el aluvión, lo que permitió que los niños sobrevivieran. Estos niños, al lamentablemente quedar huérfanos, fueron adoptados por extranjeros que fueron a llevar ayuda humanitaria a la zona. Sin duda alguna, muy lamentable. La Guerra Civil Incaica. Tras la muerte del Inca Huayna Cápac en 1527, que muy posiblemente, habría fallecido por viruela, traída por los primeros colonos europeos, con Cristóbal Colón a la cabeza. En fin, un último dato de Huayna Cápac, es que, él fue que hizo que el imperio incaico, lograra su máxima expansión territorial. Ahora sí, tras su fallecimiento, el imperio quedaría dividido. Ya que por un lado, Huáscar, su hijo legítimo, fue proclamado Sapa Inca en Cusco. Mientras que por el otro, Atahualpa, hijo de una princesa quiteña, gobernaba en Quito, con el apoyo de generales poderosos como Quisquis y Chalcochima. Es así, que Huáscar, desconfiando del poder de Atahualpa, exigió su sumisión. Sin embargo, este obtendría su negativa ante esta petición, a lo que inmediatamente ambos iniciaron la guerra. Al principio, Huáscar logró varias victorias, pero Atahualpa contraatacó con un ejército experimentado, logrando grandes triunfos en Tumebamba y Ambato. Finalmente, en 1532, sus generales capturaron a Huáscar y a sus seguidores, en la batalla de Quipaipán. Para finalmente, ser enfriados por Atahualpa y su gente. Pero justo en ese año, llegarían los españoles, y tras los incas tener ya un ejército debilitado por el conflicto, serían fáciles de conquistar. Pero esa, ya es otra historia. Los pueblos conquistados por los incas. Ciertamente, en su expansión durante el siglo XV, conquistaron diversos pueblos y culturas en América del Sur. Que hizo que en el camino, formaran un imperio bastante grande. Entre los pueblos conquistados por los incas, se incluyen los siguientes. Los chancas, que tal y como lo vimos en la capa anterior, esta es probablemente, la conquista más importante de los incas, ya que fue la que permitió seguir expandiendo su territorio. Siguiendo tenemos a los huancas, los aymaras, los wari, y a partir de acá, vienen culturas que actualmente, se consideran de origen extranjero, como por ejemplo, los cañaris, que fue una civilización ecuatoriana, inicialmente hostiles, pero luego se volvieron aliados de los incas, mas no fueron conquistados. Pero los que sí fueron conquistados, fueron los quitus, también de Ecuador. Y aunque no lo crean, parte de la civilización mapuche, originaria de Chile, también habría sido incorporada al imperio incaico. Realmente, es increíble la cantidad de pueblos conquistados por los incas, y que, tal como lo dije en la capa anterior, fuimos nerfeados por el bien de la trama. El Amaru.
Es una serpiente mítica en la cosmovisión andina, considerada un ser sagrado y poderoso. Representa la sabiduría, la fertilidad, y la conexión entre los tres mundos, el cielo, la tierra, y el inframundo. Según las creencias ancestrales, el Amaru habitaba lagos, ríos y montañas, y su movimiento estaba relacionado con los ciclos del agua y la fertilidad de la tierra. Con la llegada de los españoles, esta figura fue demonizada, pero sigue siendo un símbolo importante en la cultura andina. Y bueno, creo que mi amigo acá les puede explicar mejor esto. Y la planta siempre ha sido buena para el ser humano, ¿no? Desde nuestras abuelitas lo saben, ¿no? Tu zapatilla de ballet y te vas de puntita la mismísima. Ese es código del español. Nosotros somos quechuas, nosotros somos de la raza ancestral, ¿no? 1000 años, 1500, somos una raza ancestral. Somos la mejor raza a nivel mundial. Lo que germina en el planeta es el sol, la luz que germina, que hace vivir la planta, ¿no? La palmera. Yo soy serpiente dorada del Tahuantinsuyo, para ustedes, ¿no? El manuscrito de Huarochirí fue recopilado por Francisco de Ávila, un sacerdote español, que buscaba erradicar las creencias indígenas y convertir a los nativos al cristianismo. Este manuscrito tiene una recopilación de 31 capítulos, que van desde mitos de la formación del mundo, hasta el enfrentamiento de huacas. Pero, ¿qué son las huacas? Y antes de que digas una huevada, no, huaca no es ese lugar lleno de tierra en donde encuentras gente de mal vivir. O bueno, en parte. La huaca es todo lo sagrado, el dios, sus ídolos, y su lugar de adoración, que sí, son ese lugar lleno de tierra que te imaginas. Pero existen varias huacas, y es así que estas se unen en una sola, que es la huaca principal, que le transmite su fuerza vital a las personas. Sí, parece que me acabo de fumar un buen pucho, pero eso es lo que en resumen, dice el manuscrito. En fin, a día de hoy, es considerado un tesoro del patrimonio cultural, y un testimonio único, para entender la cosmovisión andina antes de la colonización. Los sacrificios humanos de los incas. Por esto, probablemente me pongan el video en amarillo, pero creo que vale la pena asumir el riesgo. Estos eran parte de una serie de rituales religiosos y ceremoniales, aunque no eran tan frecuentes como en otras culturas. Estos sacrificios se realizaban principalmente para honrar a los dioses y garantizar la prosperidad del imperio incaico, especialmente para pedir buenas cosechas, protección y equilibrio cósmico. Increíblemente, dejar de existir no era visto como el fin de la existencia, sino como una transición a otro plano. Por esta razón, esos sacrificios, especialmente de huahuitas, era considerado un acto de gran honor, ya que se les enviaba a los dioses como embajadores, que intercederían por el bienestar de la comunidad. Sí, realmente turbio. La cultura tiahuanaco se habría desarrollado entre el 1500 a.C. y el 1200 después de Cristo, en el altiplano andino, cerca del lago Titicaca. Estos alcanzarían su auge territorial entre el 400 y el 1000 después de Cristo, construyendo impresionantes estructuras como el Calasasaya, la pirámide de Acápana y la famosa Puerta del Sol, dedicada a su dios. La principal característica de esta civilización es que eran expertos en agricultura, con técnicas realmente avanzadas, con los sucacoyos, que eran una especie de camellones elevados. La influencia de esta técnica se extendería por los Andes, incluso siendo las bases de las técnicas incaicas. Sin embargo, como ya dije, esta civilización solo duraría hasta el 1200 después de Cristo. Según se teoriza, esto fue posiblemente por los cambios climáticos y crisis internas. Pero lo que no se puede negar es que dejaría un legado clave para el posterior desarrollo del imperio inca. El Tukiuncuy. Este término se refiere a una serie de rituales de renovación y celebraciones festivas en la cultura inca, las cuales eran llevadas a cabo por el Sapa inca, o sea el emperador, y sus súbditos para mantener el orden social, religioso y político del imperio.
Este ritual principalmente se realizaba en la época de la cosecha, o cuando el imperio enfrentaba alguna amenaza, o necesidad de reafirmar su autoridad. Territorios perdidos. A lo largo de su historia, Perú ha perdido varios territorios debido a conflictos y tratados. La primera vez que Perú perdería territorio, sería en 1776, ya que la Real Audiencia de Charcas, que hoy en día es Bolivia, y cierta parte del norte de Argentina, se habría incorporado al Virreinato del Río de la Plata. Posteriormente, durante la Guerra del Pacífico, en 1883, Chile nos habría quitado Tarapacá y Arica, este último habría sido retenido posterior al conflicto. Sin embargo, tras el Tratado de Lima en 1929, Chile finalmente se quedaría con este territorio. Después, en 1922, el Tratado Salomón-Lozano habría permitido ceder Leticia y el trapecio amazónico a Colombia. Y finalmente, tras varias disputas con Ecuador, que serían primero, el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, y posterior a la Guerra del Cenepa, con el Acuerdo de Paz de Brasilia de 1998, en donde definieron la frontera, cediendo a Ecuador una pequeña franja en la cordillera del Cóndor. En fin, Perú, nerfeado permanentemente. La Guerra Hispano-Sudamericana. Posterior a la independencia de los países sudamericanos, se habría visto un gran recelo por parte de España, que durante décadas quiso recuperar el control de sus exterritorios. Hasta que en 1863, un conflicto diplomático en Perú llevó a la ocupación de las Islas Chincha por parte de España. Y sinceramente, tengo que decir de que estas islas eran sumamente claves por su producción de guano y salitre. Dicho de paso, la ocupación habría generado muchísima tensión entre España y los países sudamericanos, hasta que en 1865, Perú le habría declarado la guerra a España por el control de las islas. Conflicto al que Chile, Ecuador y Bolivia se unirían poco después en apoyo al Perú. Pero principalmente, solo Perú y Chile habrían afrontado el conflicto. Es así, que la flota española atacaría la costa sudamericana, enfrentándose a las fuerzas aliadas. En donde, las batallas decisivas, se librarían en el puerto de Valparaíso, y en el puerto del Callao. Este último, siendo en donde las defensas aliadas resistieron con éxito. La Armada Española sufrió daños críticos, y sin más opciones se tuvo que retirar del Pacífico. Es así, que sin recursos, ni una flota militar, en 1871, España firmó tratados de paz con Perú y Chile, poniendo fin al conflicto. Esta guerra habría demostrado la capacidad de los países sudamericanos para defender, y finalmente, consolidar su soberanía. Y a su vez, también, habría fortalecido la cooperación militar entre Perú y Chile. Cosa que, como veremos más adelante, esta se iría resquebrajando al pasar los años. Haciendo así, que España nunca más intentará intervenir militarmente en Sudamérica. La huelga más grande de la historia del Perú. Y no son esas huelgas que dicen ser la toma de Lima, que como dije en el iceberg de la política peruana, al paso que van, ya van a llegar a la toma de Lima número 5000. Yo estoy hablando de la verdadera toma de Lima. Y sí, estoy hablando de la huelga nacional de 1977, la verdadera huelga más grande de la historia del Perú. Esta tuvo lugar el 19 de julio, durante la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Habría sido convocada por la CGTP, que por sus siglas, significa Confederación General de Trabajadores del Perú, en protesta contra la crisis económica, bajos salarios, y falta de democracia. Es así, que más de 250.000 trabajadores de distintos sectores laborales, paralizaron el país, enfrentando una fuerte represión. Como resultado, el gobierno aumentó los salarios, y aceleró el retorno a la democracia, convocando la Asamblea Constituyente de 1978, que elaboró la Constitución de 1979. Y claro, hay que decir dicho de paso, de que esta huelga, marcó un hito en la lucha sindical y política del Perú. El sueño de San Martín nunca ocurrió. ¿Qué?
Pepe pero Arcamed, a mí me dijeron en el colegio que San Martín había soñado bajo una palmera, con una bandada de parihuanas, con alas rojas, pecho blanco, y que le habría dicho a su capitán, esos van a ser los colores del Perú. Es más, hasta mi compañerito Pedrito hizo una actuación de eso. ¿Me vas a decir de que eso es falso? Sí, lo es. Pero entonces, ¿de dónde viene este mito? Simple. ¿Ustedes saben quién es Abraham Valdelomar? Y si no lo conocen, déjenme darles una pequeña explicación. Este fue un famoso escritor, poeta, y periodista peruano, de finales del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, que es considerado, uno de los máximos exponentes del modernismo en el Perú. Pero para efectos prácticos de este dato, únicamente nos centraremos en su cuento, El sueño de San Martín. En donde San Martín tiene un sueño premonitorio, en el que se le aparece una figura simbólica, que evidentemente, son las parihuanas, que le revelan el destino de la patria, y la importancia de su misión libertadora. Y es así, que posiblemente, como el cuento de los incas gigantes, este haya sido pasado como parte de un teléfono malogrado. Que para aquellos, que no leyeron el cuento, lo hayan asociado con que esto realmente habría pasado en la historia del Perú. Y no, no fue real. Reformas anticorruptas de José Luis Bustamante y Rivero. Este es un dato que me olvidé poner en el iceberg de la política peruana, pero tengo que reconocer, que es un dato histórico, que ninguno de los presidentes del país habría intentado hacer. Incluso, hasta ahora. Entre 1945 y 1948, que es la duración del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, es la gesta de un pueblo viril. Bueno ya, durante la vigencia de su gobierno, este intentó sanear la administración pública. ¿Y cómo lograría esto? Por supuesto, mejorando la transparencia en el uso de recursos, y frenando el abuso de poder en las instituciones estatales. Entre sus principales medidas, promovió la fiscalización del gasto público, cosa que hasta ahora no se hace, reorganizó entidades estatales para evitar el desvío de fondos, cosa que hasta ahora tampoco se hace, y enfrentó la influencia de grupos económicos y políticos corruptos. ¿De verdad es necesario decir que esto tampoco se hace? Estas reformas hacen sonar que el Perú parecería Disney, ¿verdad? No obstante, su lucha contra la corrupción se vio obstaculizada por la oposición de sectores conservadores, y por la inestabilidad política causada por las tensiones con el ejército y la oligarquía. Hasta que finalmente, este sería derrocado en 1948, por un golpe militar liderado por el general Manuel Odría, quien instauró una dictadura militar, y eliminando las reformas anticorruptas instauradas anteriormente. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Qué puedo decir? Una muy buena idea desperdiciada por el gobierno militar. Pero, ¿qué pasaría si estas reformas anticorruptas serían instauradas hoy en día? Los leo en comentarios. El saqueo a la Casa de Leguía. En el año 1930, tras el golpe de estado de Luis Sánchez Cerro al gobierno de Augusto Leguía, y este último antes de ser llevado a la penitenciaria de Lima, se habría visto algo nunca antes visto. Y es que, el pueblo habría asaltado su casa del centro de Lima. Aunque, no fue exactamente el pueblo, sino más bien, se teoriza que fueron un grupo de estudiantes de San Marcos, que estaban muy descontentos primero, con la duración de sus gobiernos, y segundo, por verse financiado por Estados Unidos, que tan solo un año antes de este hecho, habría tenido un evento histórico en su país, que fue el crack del 29, y con eso, se habría parado el financiamiento al Perú, y por ende, entraríamos en una etapa de crisis económica. Al momento de asaltar su casa, las personas habrían robado y destruido muebles, obras de arte, objetos de alto valor, entre otras cosas. Pero sobre todo, lo que se vio mucho en este saqueo, fueron la destrucción y el robo de documentos muy importantes. Pero, ¿por qué? Para empezar, la casa no solo habría sido saqueada por los estudiantes de San Marcos, sino también, por gente con una buena posición económica, y gente con mucho poder político. Lo que se teoriza, es que estos documentos desaparecieron, porque estas personas tenían miedo que al momento de caer el gobierno de Leguía, también caerían ellos, y por ende, como diría el dicho, prefirieron prevenir antes que lamentar. Incluso, al momento de asaltar su casa, se registraron fogatas afuera de la casa de Leguía. Simplemente, sorprendente.
el inca que luchó por el virreinato. Felipe Tupac Inca Yupanqui, quien fue uno de los pocos incas que lucharon en defensa del virreinato, fue descendiente de la nobleza incaica, y colaboró con los españoles durante la época colonial. Aunque como ya dije, él no fue el único, ya que también, algunos miembros de la nobleza inca, optaron por aliarse con el poder colonial, para preservar sus privilegios, y principalmente sus tierras. Felipe Tupac Inca Yupanqui fue uno de los líderes de esta defensa, utilizando su linaje para mantener una buena relación con los virreyes, y así asegurar beneficios para su familia y seguidores. El reloj de Pedro Ruiz Gallo. Pero, ¿quién fue Pedro Ruiz Gallo? Este fue un militar, ingeniero y inventor del siglo XIX. Que era un apasionado de la mecánica y la astronomía. Pero para efectos prácticos de este dato, solo contaremos lo importante, que es que habría dedicado gran parte de su vida a la creación de un gran reloj mecánico monumental, con el objetivo de que se convirtiera en un símbolo de orgullo nacional. Y que efectivamente, habría terminado su creación, y sido expuesto en el año 1870, en la Plaza de la Exposición. Pero, ¿qué tenía de especial este reloj? Este, no solo era capaz de mostrar la hora con una precisión impresionante, sino también, información astronómica, como la posición del Sol y la Luna. Lo que evidentemente, era un avance tecnológico incluso adelantado a su época. Lamentablemente, este reloj no duraría mucho. Ya que en 1881, durante la Guerra del Pacífico, las tropas chilenas destruyeron el reloj cuando ocuparon Lima. Destruyendo así, una de las mayores muestras de avance tecnológico, que habría tenido nuestro país por aquella época. Aunque para suerte de Pedro Ruiz Gallo, este no habría logrado ver la destrucción de su obra maestra, debido a que este habría fallecido en 1880, un año antes de la destrucción del reloj. Simplemente, lamentable. Bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, tanto como a mí, me gustó hacerlo. ¿Qué les parece si para la siguiente parte del iceberg, logramos una meta de 60 likes? Y de esta manera, veré que ustedes realmente, están interesados en mi contenido. Y como siempre digo, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, que siempre me ayuda a que mi contenido llegue a más personas. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido Argamet456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.